valorar, digamos, cómo lo elaboren su algo. Entonces, depende, hay algunos, el doctor ha dicho solamente etiquetas, entonces ahí le ponen soluciones calóricas y la etiqueta de la solución más. También está bien, ¿no? Más yo me he comprometido con su compañera igual, preocupada igual, doctor, ¿y ahora de dónde vamos a estudiar? ¿De dónde vamos a estudiar? Se vuelvo a repetir, es que cuando hacen Senegal, pero preocupada también su compañera dice, ya doctor, pero por lo menos queremos hacer bien los cálculos de los ejercicios para el protocolo, ¿no? Su protocolo tiene que entregar el siguiente miércoles y su álbum también el siguiente miércoles. Yo he dicho, o lo dejamos ahí, o sea, ya no hacemos, ¿no? Ya no hacemos, pero con una práctica más y si estudian y todas las cosas pueden recuperar las notas. Entonces, no doctor, haremos, ya. Entonces, hoy día en la práctica normal, presentan su protocolo el siguiente miércoles y ese miércoles también entregarían su álbum. Más todos los grupos entregarían a las 10, ¿no? A las 10 de la mañana, todos. O sea, cuidado que estén viniendo el horario, porque no vamos a pasar clases, solamente voy a escoger sus protocolos y el álbum. Nada más. 10 o 9. 9, ¿no? 9. A las 9 entregan y listo. ¿No? Entregar y listo. No es todo, solamente una persona, no importa si no es el representante, viene y entrega nada más. Pero 9, o sea, yo voy a estar ahí y después yo ya no voy a recibir nada. Luego, ¿qué más había quedado? La fecha del examen me ha dicho que nosotros calculamos dos, ¿fecha? No, aún no. Porque con el del B me ha dicho, y yo os he preguntado bien, me ha dicho, sí doctor, lo hemos movido para el 13. Ya, pero me confirma. ¿Ya? Igual, pues si ustedes no mueven, ustedes dan el miércoles. Y si los otros han movido, ellos darán el lunes. No hay ningún problema. Ambos tienen el mismo tiempo de estudio, de repaso. La lista que me dio Leila tenía que pasarle a Gamboa también. ¿Cuál lista? La de las soluciones. Sí, pero usted dijo. Yo le pasé a Gamboa. Ya. Sí, es encargado que sí le pasen a Juan Gamboa. Sí, porque es que todo es miramiento, chicos. El anterior, creo que ustedes no han dado examen, ¿verdad? ¿Han dado o no han dado examen? No han dado. Los del otro paralelo, por eso culpables son ustedes mismos. Yo no estoy culpando a todos, ¿no? Pero culpables son ustedes mismos, o sea, alguien de tu paralelo. Porque han ido al otro paralelo y han dicho, no has dado exámenes. Y han venido y dicen, doctor, si con el día no ha dado examen, ¿por qué no se más enojado ha dado ese examen? Entonces, todos miramientos. Y por eso cuando alguien viene y me dice, doctor, ¿cómo puedo hablar? A nadie vamos a decir, digamos, cualquier situación, igualito. Ustedes mismos son los encargados de divulgar eso. Entonces, así funciona. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, continuamos entonces con catabolismo de aminoácidos. Tienen que tener cuidado, ¿no?, a leer las preguntas en el examen, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, pasó a pedir disculpas porque estaba con el problema con mi hermano y también. Entonces, pero en la anterior clase habíamos visto digestión de proteínas, absorción de aminoácidos. Ahora tenemos que ver catabolismo de aminoácidos. No estamos viendo catabolismo de proteínas, catabolismo de aminoácidos. Muy bien. Entonces, ahí arriba tenemos la estructura de nuestro aminoácido. Y sabemos que tiene un grupo nitrógeno que es alfa-amino, carga NH3 positivo. Tenemos un carbono central ahí y tenemos un grupo carbón alfa-carbonilo, que es el ion carboxilato. Luego tenemos un hidrógeno y para arriba su grupo radical. Su grupo radical puede ser cualquiera de los 20 L-alfa-aminoácidos. Entonces tenemos esa estructura general y ahora tenemos que ver que esa estructura general, estamos hablando de catabolismo, que va a formar como. Entonces, para catabolizar se dice su grupo amino y su esqueleto. O sea, si yo le quito el grupo amino, se denomina el esqueleto de átomos de carbono del aminoácido. Entonces, ese grupo amino va a ir a formar, primeramente, amoníaco. El amoníaco, en torrente sanguíneo, sí o sí se tienen que unir a un protón, a un hidrógeno para formar ion amonio. Y ese ion amonio ir hacia el hígado
y hacer mano del hepatocito de un ciclo metabólico que se llama ciclo de la urea para formar la urea, ¿no? Entonces estás generando amoníaco y ion amonio, que son tóxicos y que son los causantes de que cuando eres bebé le das proteína al chiquito, al niñito, y le da náuseas y vomita, ¿no? Le das a ese jovencito proteína y es intolerante a la proteína. Hace lo mismo, da arcadas y no puede vomitar cuando come proteínas. Le puede generar ataxia al chiquito, o sea, aumentando la base de sustentación al caminar al chiquito. Le puede dar retraso mental al chiquito. Entonces, si está caminando el chiquito ahí y está con Baxnots en Bioki, ya tendrás, estás preocupándote si le das proteína, si está empezando a vomitar, que tiene alguna alteración o tiene alguna falla a nivel de su vida. Entonces, es tóxico el amonio y el ion amonio y el amoníaco dentro del organismo. Por eso hay una vía metabólica para formar un metabolito, que es la urea, que es hidrosoluble, no tóxico y que te va a poder eliminar 2 nitrógenos cuando lo vayas a orinar. Eso es por una parte. Y por otra parte, el esqueleto restante del aminoácido tiene varios caminos que seguir. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las necesidades de esa célula, de ese tejido o de ese órgano. Puede ir a activar la neoglucogénesis para formar glucosa. Si ese organismo está en procesos de inanición y no está consumiendo carbohidratos, puede ir a formarte la molécula clave del metabolismo acetilcoenzima. Si te ha formado acetilcoenzima, en el anterior tema habíamos visto que a partir del acetilcoenzima tú puedes generar ácidos grasos, con ácido graso sintasa. Tú puedes generar cuerpos cetónicos para hidroximetilglutarilcoenzima aliasa. O estos esqueletos de carbono pueden ir a formar parte de los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para formar energía. Entonces, la acetilcoenzima, ¿cuántos ATPs tiene el ciclo de Krebs? 12. Pero saben que aquí hay metabolitos. Hay citrato, alfa-cetoglutarato, fumarato, malato. Hay 10 metabolitos acá en el ciclo de Krebs. Estos esqueletos de átomos de carbono provenientes del aminoácido van a ir a formar parte de un metabolito del ciclo de Krebs específico, ¿sí? Por ejemplo, el aminoácido, la alanina, digamos. La alanina va a ir a formar piruvato, ¿no? Y ese piruvato va a ir a formar acetilcoenzima. La acetilcoenzima sabemos que va a entrar y va a generar 12 ATPs. Por tanto, la alanina, ¿cuántos ATPs va a generar? 12. Pero hay otros metabolitos, como por ejemplo la tirosina, la fenilalanina, que van a formar fumarato. Y ese fumarato no ingresa como acetilcoenzima, sino va a entrar a cierto nivel del ciclo de Krebs. Entonces ese fumarato no va a generar 12 ATPs, va a generar menos cantidad de ATPs que los 12 cuando está entrando la acetilcoenzima. Entonces, cada esqueleto de carbono específico de cada aminoácido va a formar un metabolito intermediario específico del ciclo de Krebs y dependiendo de ahí va a generar la cantidad de energía que requiere el organismo. Más los 20 L-alfa aminoácidos forman parte de específicos de los 10 metabolitos del ciclo de Krebs para generar energía. Más eso es tema que vamos a verlo mañana. Hoy solamente nos vamos a dedicar a cómo es el catabolismo de este NH3 que se está generando. El catabolismo se divide en dos, nitrógeno y esqueletos de carbono. Ahora solamente completé la clase de esto de acá. Muy bien. Y esa es la sección general. Y en la sección general se utilizan dos enzimas que nos dicen transaminación, bueno, dos procesos bioquímicos generales, que es la transaminación. Y esa transaminación va a recibir el nombre del aminoácido que esté entrando al catabolismo. Por ejemplo, digamos, si es alanina, será alanina transaminasa. Si es arginina, será arginina transaminasa. Entonces, dependiendo del aminoácido, pero es una reacción de transaminación. La segunda reacción es una desaminación oxidativa.
Y esa desaminación oxidativa, estamos viendo acá, está entrando el glutamato para desaminarse, o sea, va a perder su nucleótido. Esa es una desaminación oxidativa. Pero si está entrando el glutamato, entonces será esto, glutamato deshidrogenasa. Más adelante vamos a ver. Glutamato deshidrogenasa, pero esa reacción es una desaminación oxidativa. Entonces, los dos procesos de reacción química general para generar grupos amino libres, que es una transaminación, donde entra cualquiera de los 20 L-aminoácidos, por una parte generan un cetoácido y por otra parte generan L-glutamato. Este L-glutamato entra a una desaminación oxidativa donde libera el grupo amino y este grupo amino se condensará con un dióxido de carbono, que es el primer paso del ciclo de la urea para formar ese metabolito que se denomina deuterio. ¿Sí? Lo puedes orinar. Acá algo importante que generalmente algunos se confunden, que esto es NH3. Hemos visto la estructura general, tiene NH3 y en el otro extremo tiene ion carboxilado. O sea, el aminoácido tiene una carga positiva y tiene una carga negativa. Aquí le falta su signo positivo. Es NH3. Eso se denomina ¿qué? Amoníaco. NH3 es amoníaco. Pero les decía, dentro del torrente sanguíneo, ese amoníaco tiene que captar un protón, ¿no? Eso es lo fisiológico. ¿Para qué? Para formar ion amonio. Y este ion amonio es el que se condensa con el CO2. No es NH3, es NH4 que se condensa con CO2 como primer paso para entrar al ciclo de la urea. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro. Amoníaco sí, estás liberando amoníaco, pero tiene que suceder fisiológicamente que se una con un protón para formar NH4. Y este NH4 recién se condensa con este CO2 en el ciclo de la urea. Eso les aclaro, en sus textos está algunas cosas más. Pero acá unos ejemplos de cómo se está formando glutamato. Dentro del torrente sanguíneo, los grupos amino de otros aminoácidos, para transportarlos al hígado, porque en el hígado va a estar el ciclo de la urea, tienes que formar o glutamato o glutamina. Cualquiera de los dos van a transportar. Otros aminoácidos no. Glutamato y glutamina. Por eso los ejemplos están con glutamato y glutamina. Entonces allá tienes alanina, tienes una estructura de alanina, tienes un metabolito intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato. Y los dos intercambian grupos funcionales de su estructura. Acá tienes un grupo amino, la alanina tiene un grupo amino. El alfa-cetoglutarato te está diciendo, tiene un grupo funcional ceto. Entonces viene ahí, ¿cuál era la primera reacción? Transaminación. Entonces si yo lo tapo eso, ahí está, transferasa, va a transferir. ¿Qué cosa? Si estamos diciendo transaminación amina, va a transferir este grupo amina, ¿no? Entonces la alanina transfiere este grupo amina a esta estructura. ¿Para qué? Para que se transforme en glutamato. Y esta alanina, al transferir este grupo amino, este alfa-cetoglutarato le va a transferir su grupo ceto y va a transformarse en piruvato. Eso es transaminación. Está transfiriendo su grupo amino a esta estructura y el glutamato está transfiriendo esta estructura ceto a esta alanina. Los productos de ese intercambio se están generando de la alanina con glutamato y del alfa-cetoglutarato, del alfa-cetoglutarato a glutamato y de la alanina a piruvato, ¿no? Entonces han cambiado sus grupos funcionales. Fíjense acá en esta estructura tenía su grupo ceto, acá ya no tiene su grupo ceto, pero tiene su grupo amino. Acá tenía el grupo amino, aquí ya no tiene el grupo amino, tiene el grupo ceto del alfa-cetoglutarato. Entonces, si está entrando la alanina, la enzima recibe el nombre de ese aminoácido, alanina, amino, transferasa. ¿Qué requiere? Pues dice PLP, y el PLP es la vitamina, una de las formas activas de la vitamina B6, que es el fosfato del piridoxano. O sea, si no tienes vitamina B6, tampoco vas a poder catabolizar tus aminoácidos. Entonces acá estás generando glutamato. ¿Tiene el grupo amino? Sí. Esto se puede transportar en el sanguíneo, legal. Nos va a poder llegar a este líquido, porque esto ocurre en cualquier otro núcleo, o sea, líquido. Acá tenemos
tenemos igual el aspartato. Este aspartato hace lo mismo con el mismo metabolito de alfa-cetoglutarato. O sea, su grupo amino lo va a pasar a esta estructura y esta estructura del grupo ceto lo va a pasar al aspartato. Entonces, si pierde su grupo amino y carga el grupo ceto, se va a transformar en oxalacetato. Si este alfa-cetoglutarato pierde su grupo ceto y capta el grupo amino, se va a transformar en glutamato. Entonces, si es el aspartato, la enzima que se llama aspartato aminotransferasa. E igualitos de vitaminas B6. ¿Qué está formando? Glutamato. Y el glutamato puede transportarse por torrente sanguíneo para llegar al hígado. Aquí hay otro aminoácido que es la asparagina, pero acá está haciendo un paso previo. Dice, va a entrar una enzima que es la asparaginasa, más la asparaginasa es una desaminasa. ¿Por qué? Está desaminando, fíjense, está sacando el grupo amino. Esta asparagina 1, 2, tiene 2 nitrógenos. Por la desaminación llevada a cabo por la asparaginasa, está sacando un grupo amino para transformarse en aspartato. Y el aspartato hace el mismo camino para generar glutamato. Más acá ya te estaría generando un ion amonio. Más esos pasos los vamos a ver luego en los otros procesos de biosíntesis de aminoácidos. Solamente acá mostrarles un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos de aminoácidos que están generando glutamato. El glutamato, ¿a qué segundo proceso general bioquímico ingresa? Desaminación oxidativa, para liberar el ion amonio. Entonces, veamos ahora acá. Esta otra estructura que nos dice, no solamente los aminoácidos provienen de tu digestión, de tu dieta, sino esos cuerpos nitrogenados de ion amonio pueden provenir también de otras fuentes. Pero primero veamos lo que nos compete, cómo es el catabolismo de eso y de dónde están proveniendo. Fíjense, ahí viene la dieta, ahí dice que tus aminoácidos de la dieta son esos BCAAs. ¿Y qué eran los BCAAs? Aminoácidos de cadena ramificada. Valina, leucina e isoleucina. Entonces tienen una enzima específica que nos dice aminoácido ramificado aminotransferasa, porque sabemos que la primera reacción de catabolismo de los nitrógenos, ¿qué es? Transaminación, ¿no? Entonces por eso es aminoácido ramificado aminotransferasa. ¿Qué es esta enzima? Dice fosfato de piridoxal, PLP, ¿no? Entonces quieren vitamina B6. ¿Qué están generando esa valina, leucina y isoleucina? Glutamato. Entonces, ese glutamato tiene que hacer otra reacción para transformarse en glutamina, porque la glutamina solita es la que puede ingresar hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ese glutamato hace mano de la glutamina sintetasa. Y esa glutamina sintetasa, ¿qué se quiere? Se quiere un ATP, se quiere que ingrese un nitrógeno más, ¿no? El glutamato tiene solamente un nitrógeno en su estructura. Si tú le aumentas otro nitrógeno, va a formar la glutamina. Si nos acordamos de la clasificación de aminoácidos, decíamos aminoácidos ácidos y sus aminas, decíamos, ¿no? Entonces ahí estaba el ácido glutámico y la glutamina, el ácido aspartico y la asparagina. Entonces eso es lo que hace, glutamato, glutamina. Y una vez que se ha formado la glutamina, esta ingresa para el hepatocito, hace reacción de una desaminación gracias a la glutaminasa, donde es una molécula de agua, y libera un nitrógeno en forma de NH4. Fíjense, la estructura tiene un nitrógeno, 2 nitrógenos. Está liberando uno de esos nitrógenos, y si libera uno de esos nitrógenos, vuelve a formar glutamato. Entonces acá ya hay una primera fuente de ese ion amonio para que entre al ciclo de la otra. Más este glutamato no solamente es el único que se está formando acá. Habíamos visto que la alanina, producto del catabolismo de la masa muscular, va a entrar también al hígado, ¿se acuerdan? Habíamos visto el ciclo de la alanina piruvato. Pues esa alanina está ingresando acá. Alanina aminotransferasa, transaminación, la alanina se convierte en piruvato, el alfa-cetoglutarato en glutamato por acción por un cobertor de la vitamina
tenemos el aspartato, que también se transforma, que se condensaba para el intercambio de sus funcionales con alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se transformaba en glutamato al captar el glucomino y el aspartato se transformaba en oxalacetato al captar el proposeto del alfa-cetoglutarato. También con el requerimiento de vitamina B6. Acá también estamos generando glutamato. Entonces, dentro del hepatocito tienes glutamato, tienes glutamato, tienes glutamato. ¿Cuál era el segundo proceso general del catabolismo de los cuerpos nitrogenados? El primero era transaminación. ¿El segundo qué era? Desaminación oxidativa. Y la desaminación oxidativa se lleva a cabo por una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Acá hay glutamato, acá hay glutamato y acá hay glutamato. Toditos acá tenemos alta concentración de glutamato. Entonces, este glutamato, la enzima específica de esa desaminación oxidativa se denomina glutamato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué hace? Va a soltar este subgrupo amino. Entonces, eso es lo que hace. Y al soltar, ese glutamato se va a transformar en alfa-cetoglutarato. Entonces, lo que yo tengo producto ahí es estos cuerpos de ion amonio, listos para entrar al ciclo de la urea para formarlo. Más nos dicen, no solamente esos iones amonio provienen de ese catabolismo de los cuerpos nitrogenados, de los aminoácidos que tú has consumido o que se están catabolizando en otros órganos periféricos, sino también pueden venir de la desaminación bacteriana, o sea, de la estructura normal, pueden venir esos iones amonio, también pueden venir de otros aminoácidos gracias a la acción del aminoácido oxidasa, o sea, de la oxidación de otros aminoácidos, o pueden venir del catabolismo de tus bases nitrogenadas. Tu DNA y RNA tienen bases nitrogenadas, tienen las purinas y las pirimidines. Y las purinas y las pirimidines en sus estructuras tienen cuerpos nitrogenados. Entonces, cuando ya han cumplido su función y se catabolizan, también van a liberar esos nitrógenos y van a formar ion amonio. Entonces, fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5 fuentes que yo tengo de gran generación de iones amonio, ¿no? Y toditos ellos entran a este ciclo. Entonces veamos ahora qué sucede en este ciclo. Y acá está una mitocondria, porque la reacción del ciclo de Broglie se va a llevar a cabo en la mitocondria y en el citoplasma de ese hepatocito, ¿no? Y con eso acabamos para irme a las prácticas. Y ahí tenemos al ciclo de la urea, que se está llevando a cabo, como les he mencionado, dentro de la mitocondria y dentro del citoplasma. Entonces, todo lo que está acá, dentro de ese circuito, corresponde a la mitocondria. Y todo lo que está por fuera corresponde hacia el citosol. Entonces, fíjense, en la parte de arriba tenemos dióxido de carbono. Y por el otro lado tenemos el ion amonio. Entonces, los dos, por difusión simple, ingresan para dentro de la mitocondria. Y ahí están, dentro de la mitocondria, el CO2 y el ion amonio. Y se están condensando, ambos se van a condensar. Aquí está el nitrógeno que proviene del ion amonio y aquí está este grupo ceto haciendo un enlace con un ácido fosfórico que proviene del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono con el ion amonio se condensan gracias a una carbamoil fosfato sintasa 1, que es la primera reacción. Esa carbamoil fosfato sintasa 1 requiere dos cosas: dos moléculas de ATP. Sabemos que cuando estás hablando de ATP, en la estructura del ATP hay magnesio. Por eso ahí dice 2 magnesios y una molécula de agua. Más requiere un cebador, alguien que permita que se condensen los dos, y ese cebador es la N-acetilglutamato. La N-acetilglutamato solamente funciona como un cebador y producto de esa reacción generas el carbamoil fosfato dentro del mitocondria. Este carbamoil fosfato se condensa con un aminoácido especial de este ciclo de la urea. Entonces, hay 3 aminoácidos especiales del ciclo de la urea que no pertenecen a los 20 L-alfa aminoácidos. ¿Por qué hablamos de 20 alfa aminoácidos? Porque según nuestro código genético, solamente el gen va a poder expresar esos 20 L-alfa aminoácidos nada más, ¿no? Pero les decía, cuando avanzamos a aminoácidos, hay otros aminoácidos de ciertas vías metabólicas específicas que no se ganan ni pierden, solamente pertenecen a esa vía específica. La ornitina
la citrulina y el arginino succinato son esos aminoácidos especiales de este ciclo. Entonces, en el examen les pregunta cuáles de estos son los aminoácidos específicos del ciclo de la urea que no pierden ni se ganan ni nada. Citrulina, citrulina y arginino succinato. ¿Cuáles de ellos pertenecen a la mitocondria? Y los otros dos son el citoplasma. Listo. Entonces, cuando has formado carbamoil fosfato, se condensa con esa ornitina, ambos, y sale para afuera el producto denominado de citrulina. Entonces, ornitina, carbamoil, transferasa. Ornitina, carbamoil, transferasa es la que permite esa unión de la ornitina con el carbamoil fosfato y formar citrulina. Esa citrulina, por la arginino succinato sintasa o sintetasa, capta un aspartato, capta la tercera molécula de ATP. Entonces, en el ciclo de la urea, para formar urea, ¿cuántos ATPs gastas? 3. 2 al inicio y 1 a nivel del arginino succinato sintetasa, ¿no? Su tercera molécula. Un nitrógeno que proviene del catabolismo de ese ion amonio que está ingresando de un aminoácido determinado, y el segundo nitrógeno de la urea que proviene del aspartato. Aquí tienes tu urea, fíjense, tiene 1 y 2 nitrógenos. Un nitrógeno y el segundo nitrógeno que proviene del aspartato. Vámonos a su producto. Está generando la arginino succinato. Esta estructura de arginino succinato, por la arginino succinato liasa, porque esa es la que corta, va a cortar a este nivel, y producto del corte te va a generar otro aminoácido que es la arginina y un metabolito intermediario del fumarato que se va a ir seguramente a ciclo de Gibbs, porque el fumarato es el metabolito intermediario del ciclo de Gibbs. Mas no nos interesa esa parte, nos interesa la arginina, y fíjense que la arginina a este nivel está sufriendo un corte, ¿no? Por otra enzima que se llama la arginasa. Entonces, cuando corta acá, producto de que está entrando una molécula de agua, esa estructura, fíjense, la de arriba, esta de acá, se está liberando en forma de urea. Entonces, esa urea, ¿cuántos nitrógenos te está eliminando? Les estoy preguntando. 2. Ahí está pintadito, ¿no? 2. La urea te está liberando 2 nitrógenos. De acuerdo a la anterior clase que hemos visto, igual les he formado qué moléculas son las que tú las puedes eliminar por orina. Ahí está el ácido úrico, la urea, la creatinina y el ion amonio. Más la urea te está eliminando esos iones amonio, 2 de ellos. Entonces, te está limpiando de nitrógeno del catabolismo de tus aminoácidos de tu hígado para ese ion, para que tú los puedas eliminar. ¿Para qué? Para que tú no presentes una intoxicación por amoníaco o una intoxicación por ion amonio. Y eso es lo que sucede cuando hay fallas en este ciclo. Cuando hay fallas de deficiencia de vitamina B6. ¿No? Entonces, por eso les decía, todo el complejo B solamente es más parte integral y funcional del metabolismo. ¿No? Del metabolismo. No es, para tus nervios, complejo B, pinchar. Hasta ahorita no hemos visto que actúe los nervios, a excepción de una sola vitamina. ¿Cuál era la vitamina que actuaba a nivel nervioso? La tiamina, la única. Después toditas estamos viendo que participan en el metabolismo. Desde el metabolismo de carbohidratos hemos visto que el complejo B está, ¿no? El metabolismo de ácidos grasos hemos visto que el complejo B está participando. Y ahorita estamos hablando de catabolismo de aminoácidos y estamos viendo que la vitamina B6 tiene un rol. Es lo último que ¿alguna pregunta que tengo? Lo van a volver a ver, a repasar y van a ver qué está. No, entonces, preguntas que salen de acá es solamente cuál es la primera enzima clave, qué moléculas se encuentran dentro de la mitocondria, cuáles son los aminoácidos específicos de esta vía metabólica, cuántos ATP se gastan y a qué nivel. Y la primera que son los ATPs. Esas preguntas salen de acá del ciclo de Gibbs, ¿no? Y cuáles son, obviamente, las reacciones generales de este proceso: transaminación y desaminación oxidativa. Uno de estos es amoníaco, con la siguiente estructura corresponde a ion amonio, ya se ha especificado en NH3, amoníaco, en NH4, ion amonio. ¿Cuál es
es el aminoácido que transporta esos grupos amino o esos cuerpos nitrogenados hacia el hígado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son? No, ¿cuántos hay, no? ¿No? Tienes que levantarse a las 4 de la mañana, hacer su súper desayuno, luego echar la ducha, luego venir aquí. ¿Cuáles son los dos aminoácidos que van a llegar al hígado llevando los grupos nitrogenados? No me voy a ir. Señora Zulema, hazle sentarnos ya, por favor, al aula. Listo, que estés Anda, coche. Ah, está. bien.